Y a esta hora de la mañana aquí en Ecos de Pasto y en Voces Libres saludamos al representante de la Cámara, Juan Daniel Peñuela, por el departamento de Nariño. Doctor, anoche ya se conoció la renuncia de por lo menos 3, 4 ministros y la situación a nivel nacional en el gobierno sigue crítica. ¿En qué perjudica o en qué favorece a diferentes sectores en el país estas crisis que se dan en el gobierno central? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, Rodolfo. Un saludo para usted, para todos los oyentes. Gracias por este espacio. Efectivamente, el gobierno nacional pues explotó la crisis ministerial a raíz del Consejo de Gobierno que se televisó y en donde se mostró un Consejo de Gobierno dividido, desarticulado, sin una capacidad de liderazgo por parte del presidente de la República, peleas entre los funcionarios que en los días siguientes se desencadenó ya también en denuncias, porque el señor Armando Benedetti manifestó que había denunciado penalmente al señor Augusto Rodríguez, director de la UNP, por una serie de acusaciones que le hizo o señalamientos con personas pues al margen de la ley, como es quien lideró o lidera el cartel del contrabando, un señor que se lo conoce como Papá Pitufo. Entonces, el que en un consejo de gobierno donde se deben discutir con rigor los temas más importantes para el Estado, que haya terminado como ocurrió, pues obviamente iba a desencadenar una crisis que el presidente la concreta pidiendo la renuncia a todos los ministros. Ya hay 4 ministros que han renunciado y bueno, y estamos a la expectativa de qué irá a pasar, pero esa inestabilidad, esa falta de ejecución, esa falta de liderazgo, esa falta de presencia del Estado en las regiones, esa falta de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, esa crisis fiscal que tiene el país como nunca antes la hemos visto, esa crisis y caos en materia de orden público, en materia de salud, ahora en materia del sector mineroenergético, con los incrementos que se anuncian en materia de gas y muy seguramente de energía, pues muestra que este gobierno ha tenido una gran inestabilidad. Son innumerables los cambios de ministros, se cuentan que han sido ya 40, Rodolfo, los cambios en ministros, más de 60 los cambios en viceministros. Entonces, todo esto muestra pues, que este gobierno realmente ha andado muy mal, que hay un desgobierno y estas situaciones afectan obviamente a las regiones. Yo le pongo un caso. Sí. Mire, en materia de infraestructura vial para el departamento de Nariño, los 3 proyectos principales, como son Pasto, Popayán, terminar Pasto y Piales, y la terminación de la variante San Francisco-Mocoa, en este gobierno no ha pasado nada. Estamos ya en la 4ª ministra, faltando 18 meses para que termine este gobierno. Y quién sabe cuántos ministros más de transporte vienen. Entonces, esa inestabilidad pues afecta los Sí. procesos de inversión y las más afectadas son las regiones. Sí, dicho esto, representante, usted ya lo ha dicho, pues también hay unas repercusiones directas aquí en el departamento de Nariño. Aquí se había dicho que se iba a presentar la licitación de algunas obras, parece que prácticamente eso terminó en nada. Pues hoy, ¿cómo estamos aquí en el departamento de Nariño frente a esa crisis? Mire, hoy en materia de infraestructura vial, Rodolfo, a Nariño lo han engañado, ¿sí? A Nariño lo han engañado porque no ha pasado nada. En el tramo Estanquillo-Popayán, la ministra María Constanza García anunció que ya se había aperturado oficialmente la licitación, cuando en realidad lo que hay son unos prepliegos para que la gente que posiblemente puede estar interesada más adelante presente observaciones. Pero es un Sí. proyecto que ni siquiera tiene aval fiscal, es decir, no tiene los recursos garantizados por parte del Ministerio de Hacienda, los que están pidiendo desde agosto del 2023 y que hasta la fecha no los han podido lograr. Y la última respuesta es del 21 de enero, donde el Ministerio de Hacienda le dice a la ANI no cumple el proyecto todavía para poderle dar el aval fiscal. Y hacen falta todos los conceptos del Departamento Nacional
de planeación, por ejemplo, para que se pueda usar el mecanismo de la APP. Pero para la ministra se fue diciendo que el proyecto ya estaba en estado de licitación. Falso. Exacto. Y hoy entonces empezamos desde cero en algunas iniciativas prácticamente. Incluso lo de Pasto Catambuco podría ser otra obra que se queda ya a medias. Es que miren, Pasto Catambuco, ese tramo de Pasto Catambuco está por fuera del contrato de concesión. No tiene recursos todavía. Lo único que se logró incluir en el contrato de concesión son unas actividades preliminares para definir el trazado más conveniente entre Pasto y Catambuco, hacer una consulta de cuáles serían los trámites ambientales y nada más. Pero hace falta incorporar la realización de los estudios y diseños fase 3 para saber cuánto cuesta ese corredor. Y esos estudios, cuando se incluyan y si se hacen, se demorarán 12 meses, Rodolfo. 12 meses se demorarán. Y y saber cuánto cuesta, o sea, la obra vamos a ver cuánto cuesta por ahí en febrero o marzo del año 2026, cuando estemos a escasos 4 meses de que se vaya el gobierno nacional, y en ese momento ya no van a alcanzar a incorporar la construcción de esos 5 kilómetros en el contrato de concesión. Entonces ahí no va a pasar nada. Y en el tramo Pasto-Estanquillo, Rodolfo, Pasto-Estanquillo, el año pasado, el INVIAS me manifestó en septiembre que iba a contratar 2 consultorías para llevar a fase 3 los estudios y diseños. Pues una de esas consultorías la subió al SECOP, pero no pudo contratar porque debió revocar esa posible licitación porque no tenían plata, no tenían 5.000 millones de pesos. Y este año, nos dice la ministra de Transporte, que ya no van a ser 2, sino una sola consultoría, que la van a contratar este año y que va a durar 18 meses esa consultoría, es decir, los 18 meses se van a cumplir cuando ya este gobierno haya terminado. Entonces de ese proyecto no nos dejarán ni siquiera estudios y diseños. Ese es el reflejo, esa es la realidad, y no es que nos opongamos a esas obras, claro que las necesitamos, pero pues nosotros tenemos como congresistas la obligación de decirle la verdad a Nariño de cuál es el estado de esos proyectos viales. Sí, grave la situación. Bueno, viene ahora ya el inicio de sesiones del Congreso de la República, se aprovechará allí para hacer algunos cuestionamientos, incluso citaciones a ministros frente a esta crisis en la parte presupuestal y demás. ¿Cómo está esa agenda, representante? Bueno, Rodolfo, lo primero es que parece ser que esta semana nos van a convocar a sesiones extraordinarias para el trámite de la reforma a la salud. Inicialmente habían dicho que no, pero ayer el presidente de la Cámara ya hizo una publicación de que había hablado con el presidente de la República y que esta semana nos iban a convocar. Entonces esperemos a ver si se nos convoca. Ese será uno de los temas obligatorios de debate pues, en esta legislatura. Segundo, el control político a los decretos que en el marco de la conmoción que declaró el presidente de la República y que ha expedido, pues le corresponde al Congreso de la República. Muchas citaciones a control político, por ejemplo, a todo el sector transporte. Lo vamos a citar con el representante a la Cámara del Cauca, Óscar Campo, de Cambio Radical, porque queremos que al país se le diga la verdad frente al corredor Pasto-Popayán en sus 2 tramos y exigirle a la nueva ministra liderazgo, que ella corrija toda esa inoperancia de los anteriores ministros, porque no podemos permitir que en este corredor tan importante y tantas veces prometido, pues no pase nada, Rodolfo. Bueno, y seguirán seguimiento pues a temas de orden público en Nariño principalmente. No queremos que en Nariño ni en ninguna parte del país se repita lo de Catatumbo. Hay una alerta temprana de riesgos para la zona de la cordillera, para las zonas del occidente, en el departamento de Nariño, y queremos saber qué medidas ha tomado el gobierno nacional para atender, obviamente, esas alertas elevadas por la Defensoría del Pueblo, porque la falta de atención es lo que llevó a lo que ocurrió en el Catatumbo. En Nariño eso no puede pasar, apreciado Rodolfo. Entonces habrá pues muchas tareas en este inicio de periodo ordinario en el Congreso de la República. Sí, toda esa la expectativa, representante de todos estos hechos, pues
Le agradecemos por irnos visibilizando lo que viene para el departamento de Nariño. Es crítica la situación, máxime ahora, pues cuando ya con esta crisis ministerial, en muchos proyectos, en muchas iniciativas, se inicia desde cero. Pues representante, muchas gracias, un buen día. Gracias, Rodolfo. Un buen día para usted, para todos los oyentes y